Mi prometida dijo: «Perdí el anillo. Fue un accidente. Por favor, créeme». Pero cuando fui a buscarlo al gimnasio, el personal me mostró las cámaras. No lo perdió. Se lo quitó antes de entrar y lo guardó en la mochila de su entrenador. La historia que estás a punto de escuchar me pertenece. Una historia que comenzó con amor y terminó con algo que ni siquiera sé cómo nombrar. Me llamo Tomás. Tengo 31 años. Y hace unos meses estaba a punto de casarme con la mujer que creí era el amor de mi vida. La mujer a la que le pedí matrimonio con miedo, con esperanza y con la ilusión tonta de que las promesas sí valían algo. Nos conocimos hace 4 años. Ella se llama Luciana. Y cuando apareció en mi vida, yo ya no estaba buscando nada. Había tenido una relación complicada que me dejó desgastado, y estaba convencido de que necesitaba tiempo para mí. Pero Luciana fue una fuerza distinta. Llegó con esa sonrisa suya, mitad ternura, mitad ironía, y una manera de escuchar que desarmaba mis muros. No era perfecta, pero conmigo fue dulce, respetuosa, atenta. Y por primera vez en años, sentí que no tenía que fingir nada. Nos fuimos a vivir juntos a los 8 meses. Y aunque tuvimos diferencias, porque las hay siempre, había algo en su forma de acompañarme que me daba paz. Por eso, cuando cumplimos 3 años juntos, decidí pedirle matrimonio. No fue nada grandioso. Una cena sencilla, en casa, con velas, su comida favorita y ese anillo que me costó meses pagar. No por el precio, sino por lo que significaba para mí. Era como decirle: «Este soy yo. Esto es todo lo que tengo. Y quiero que construyamos lo demás juntos». Ella lloró. Dijo que sí, que no se lo esperaba, que me amaba con todo su corazón. Y yo me lo creí todo. Durante un tiempo, todo fue perfecto. Planeábamos la boda, veíamos lugares, discutíamos sobre la lista de invitados. Había algo de caos, sí, pero del bueno, de ese que parece parte de una vida en construcción. Hasta que llegó ese viernes. Luciana tenía un entrenamiento en el gimnasio al que iba desde hacía meses. Era parte de su rutina, siempre al final del día. Yo no tenía problema con eso, incluso me gustaba que se cuidara tanto. Pero esa tarde, cuando llegó a casa, noté algo raro. Venía algo alterada, más callada de lo habitual. Y lo primero que hice fue mirar su mano izquierda. El anillo no estaba. «¿Y tu anillo?», le pregunté, intentando sonar casual. Ella bajó la mirada y respondió con voz apagada: «Lo perdí. Se me cayó en el vestuario. Creo que fue cuando me saqué los guantes. Pero no te preocupes, ya dejé mis datos en recepción por si aparece. Fue un accidente. Por favor, créeme». Tragué saliva. No soy paranoico, de verdad que no. Pero algo en su tono, no sé, me hizo ruido. «¿Buscaste bien?», insistí. «Sí, Tomás, busqué por todas partes. Y pregunté, pero no lo encontraron. De verdad lo siento». Asentí. No quería discutir. Me sentía decepcionado, pero no por el objeto, sino por lo que representaba. Era como si el símbolo de nuestra unión hubiera desaparecido, sin explicación clara. Pasé esa noche sin decir mucho. Ella intentó acercarse, abrazarme, hacer que todo pareciera normal. Y yo fingí que estaba cansado. Pero algo en mí no podía quedarse tranquilo. Al día siguiente, me levanté temprano. Esperé a que ella saliera a hacer unas compras y fui directo al gimnasio. No le avisé. Llegué a la recepción y me presenté. «Hola, mi prometida entrena aquí. Ayer perdió un anillo en el vestuario. Me gustaría saber si alguien lo encontró». El recepcionista me miró, dudó un segundo y luego dijo: «Ah, sí. Ella vino ayer. Dijo que lo había perdido, pero no reportamos nada». «¿Tienen cámaras en el vestuario?». «No dentro, obviamente, pero sí hay en la entrada y en los pasillos hacia los casilleros». «¿Puedo verlas?». El tipo me miró con desconfianza. «Solo si haces una solicitud formal o si hay una denuncia». Suspiré. «Entiendo. Pero no quiero denunciar nada. Solo quiero asegurarme de que no fue robado. Es un anillo de compromiso, muy importante para mí». Quizás fue la manera en que lo dije, o la cara que tenía, pero accedió a mostrarme un fragmento. Solo unos minutos. Solo para confirmar si ella realmente entró y salió como dijo. Fuimos a una pequeña sala, y ahí, en una pantalla vieja, apareció Luciana, con su bolso al hombro, su cabello atado, su rostro serio. Rebobinamos. La imagen se detuvo justo cuando ella llegó. Sacó algo de su dedo, lo miró, y en lugar de dejarlo caer, como había dicho, lo metió con cuidado dentro de un bolsillo pequeño de una mochila negra. Una mochila que no era la suya. «¿Esa mochila?»,
¿Es del entrenador? Pregunté con la garganta apretada. El recepcionista no dijo nada. Solo asintió con lentitud. Ahí supe que el anillo no estaba perdido, que no había sido un accidente. Y lo peor es que ella me había mentido, a la cara, con los ojos llenos de esa ternura que tanto amaba. Me quedé mirando la pantalla unos segundos más, sin saber si gritar, llorar o salir corriendo. Solo podía pensar en una cosa: ¿qué hace el anillo con él? Salí del gimnasio con las piernas temblando, como si hubiera corrido kilómetros, pero no me había movido del lugar. Sentía las palmas sudadas, el pecho cerrado y una punzada en el estómago que no podía ignorar. Caminé sin rumbo por unas cuadras. No quería volver a casa. No todavía. Necesitaba pensar, respirar, no actuar con rabia. Lo peor no era el anillo. Lo peor era la escena. Luciana sacándoselo con calma, mirándolo un segundo, y luego metiéndolo en la mochila de otro hombre. No me lo imaginé. No fue una suposición. Lo vi, con mis propios ojos. Y lo más jodido fue su actuación, porque llegó a casa esa noche, me abrazó, me pidió perdón por el accidente y hasta se ofreció a pagar un reemplazo, como si el amor pudiera reemplazarse con una piedra nueva. Durante años creí que la lealtad era una decisión, un pacto silencioso, algo que uno elige respetar, incluso cuando nadie está mirando. Pero esa imagen, ese gesto tan simple de guardarlo en otra mochila, me rompió una parte que pensé indestructible. Volví a casa al mediodía. Luciana estaba cocinando. El olor a cebolla y orégano llenaba la cocina como si nada hubiera pasado. «Hola, amor», me saludó desde la estufa. «¿Fuiste a correr?» Asentí sin hablar. Me metí directo al baño. Cerré la puerta. Me miré al espejo. Y ahí estuve, mirándome fijo. Pensé, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a enfrentar? ¿La vas a acusar? ¿O vas a fingir que no viste nada y vas a seguir viviendo con la duda? Me mojé la cara. Tomé aire. Y decidí observar antes de actuar, porque algo dentro de mí, quizás el orgullo, o tal vez solo el instinto, me dijo: espera, todavía no sabes todo. Pasaron 3 días, 3 días en los que fingí que no sabía, 3 días en los que Luciana actuó con total normalidad. Me besaba, dormía a mi lado, me hablaba de los arreglos de la boda como si no hubiera nada escondido en su mundo. Pero cada palabra suya me hacía más daño, no por lo que decía, sino por lo que ya sabía que era capaz de callar. El martes a la noche, me senté frente a la computadora. Entré al perfil de Instagram del gimnasio. Busqué al entrenador, el que ella había saludado varias veces en el pasado, con esa risa que yo, al parecer, nunca supe leer. Se llamaba Esteban, más joven que yo. De esos tipos con abdominales marcados, sonrisa blanca y publicaciones motivacionales. Y ahí, entre las historias destacadas, vi algo que me congeló. Una foto tomada el viernes por la noche, el mismo día del accidente, en un bar. Esteban estaba en la esquina de la imagen, tomando algo, y en el reflejo del espejo detrás de él, estaba Luciana. Luciana con el mismo peinado, la misma chaqueta, y el mismo bolso que usó esa tarde. La descripción decía: viernes de salida espontánea. Nos hacía falta. No la etiquetó. No había más fotos juntos, pero ahí estaba. La que había dicho que se sintió tan mal por perder el anillo, riéndose con un tipo, mientras yo esperaba en casa, pensando cómo consolarla. Cerré la computadora de golpe, y sentí algo que nunca había sentido por ella: repulsión. Me acosté sin decir nada. Ella ya dormía. O fingía dormir. No me importó. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé hacer. Le pedí a un amigo abogado que me ayudara a revisar los papeles del departamento. Vivíamos juntos hacía 3 años, pero el departamento era mío. Lo había comprado antes de conocerla. Y aunque confiaba en ella, ahora ya no confiaba en nada. ¿Tienes alguna firma compartida, Tomás? ¿Algún poder? ¿Algún documento con ella? No, creo que no. Revisa. Porque si algo llega a pasar, y vos no te cubriste, ella podría reclamar. Pasé horas revisando carpetas, archivos, documentos. Y confirmé que el lugar seguía a mi nombre, sin riesgos, sin copropiedad, sin trampas. Esa noche, me senté con ella en la sala. «Necesito hablar con vos», le dije. Ella bajó el control remoto. «¿Pasó algo?» Fui al gimnasio el sábado. Un silencio seco, breve, pero suficiente. ¿Y? Quise ver si habían encontrado el anillo. Su mirada cambió. Un leve temblor en la boca, una tensión en los dedos. «Te dije que no apareció». «Lo vi, Luciana». «¿Qué? ¿Viste?» «Las cámaras. Te vi sacarte el anillo.
y guardarlo en la mochila del entrenador. Ella palideció. Tomás, puedo explicarte. No quiero explicaciones, quiero la verdad. Se quedó en silencio, y por primera vez en 4 años, se quebró, no con lágrimas dulces, sino con esa desesperación de quien sabe que ya no puede sostener la mentira. No fue como pensaste, dijo finalmente. Solo necesitaba un descanso mental. No pasó nada. No me acosté con nadie. Solo no quería usar el anillo esa noche. Me sentía atrapada. ¿Y por eso se lo diste a otro hombre? No se lo di. Solo lo guardé en su mochila porque no quería perderlo. Fue impulsivo. Luciana, ¿me estás escuchando? Te vi mentirme. Y después saliste con él. Esa noche. Tengo pruebas. El silencio volvió. Y esta vez, no dijo nada. Solo se levantó. Se encerró en el baño. Y no salió hasta la mañana siguiente. Yo dormí en el sofá. Y supe que algo había muerto. Quizás el compromiso. Quizás el amor. O quizás solo mi versión ingenua de ella. No dormí nada esa noche. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que habíamos construido. En los viajes, las cenas, las risas tontas viendo películas, y en cómo todo eso podía romperse con algo tan simple como una mentira mal actuada. Luciana no salió del baño durante horas, y cuando finalmente lo hizo, ni me miró. Caminó directo a la habitación, se cambió, agarró su bolso y se fue, sin decir a dónde, sin decir nada. Y aunque en otro momento me habría preocupado, esa mañana no moví un solo músculo para detenerla. Me senté en la mesa del comedor y abrí mi computadora. Sabía que si no tomaba una decisión ahora, iba a terminar arrastrando esto por semanas, o peor, cediendo. Entré al grupo familiar de WhatsApp. Ahí estaba su madre, su hermana, mi madre, y algunos tíos que habían sido incluidos para la boda. Escribí un solo mensaje. Buenos días. Les aviso que por motivos personales, la boda ha sido cancelada. Agradezco el respeto y el silencio. Lo mandé. Silencio unos segundos. Y luego empezaron a llegar los mensajes. ¿Qué pasó, hijo? Preguntó mi madre. ¿Estás bien? Escribió mi tía. ¿Qué hicieron ahora? Puso su hermana, sin siquiera disimular el tono acusador. Ignoré todos. No debía explicarle nada a nadie, solo a mí mismo. Guardé el anillo de compromiso en su caja original y lo metí en el cajón de mi escritorio. No tenía fuerzas para devolverlo. Tampoco quería verlo más. Al mediodía, Luciana volvió. Entró con los ojos rojos y la voz temblorosa. Necesitamos hablar, dijo, apenas cerró la puerta. Me crucé de brazos. Adelante. No quiero que terminemos así. ¿Y cómo esperas que terminemos? ¿Como si nada? ¿Con una boda que se celebra con mentiras? Ella negó con la cabeza, desesperada. Me confundí, Tomás. Fue una tontería. No pasó nada físico con Esteban. Solo hablé con él un par de veces. Me sentía frustrada, presionada con todo. Me asusté. Y no supe cómo decirte que necesitaba espacio. Entonces tu manera de necesitar espacio fue quitarte el anillo antes de entrar al gimnasio y meterlo en la mochila de otro hombre. Después irte a tomar con él. Y luego mentirme en la cara. ¿Eso es? No fue así. No fue tan así. Entonces, ¿cómo fue? Silencio. Mira, Luciana. Ya está. No quiero pelear. No voy a gritarte ni a insultarte. Pero ya no puedo seguir con esto. Y la boda está cancelada. Ahí fue cuando se desplomó. Lloró como no la había visto llorar nunca. Se arrodilló frente a mí. Me agarró la mano. Me suplicó. Por favor, te juro que lo podemos arreglar. Hagamos terapia. Hablemos. Tomémonos un tiempo. Pero no tires todo así. No tires 3 años así. Me hubiera encantado creerle. De verdad. Pero no eran solo los 3 años. Era la mentira. La calma con la que mintió. La facilidad con la que actuó todo. Porque una cosa es equivocarse. Otra muy distinta es planearlo. Le solté la mano con cuidado. Te vas a quedar acá por ahora. Pero quiero que busques otro lugar. No quiero vivir bajo el mismo techo. Esto ya no es hogar. Ella asintió entre lágrimas. No discutió más. Y eso me dolió más que todo. Porque si realmente hubiera estado enamorada, habría peleado. No con gritos, sino con verdades, con confesiones, con intentos sinceros. Pero en cambio, se rindió. Como si ya supiera que lo nuestro era solo una fachada que estaba empezando a resquebrajarse. Esa noche me fui a dormir con la puerta cerrada con llave. Por primera vez en mi propia casa. Los días siguientes fueron raros, tensos. Ella dormía en el sofá, hablaba poco, salía mucho. Y aunque no le preguntaba a dónde iba,
Sospechaba que se refugiaba en los mismos lugares donde había empezado su traición. Yo, en cambio, volví a mí. A leer, a entrenar, a ver a mis amigos. Pero no decía nada, porque aunque dolía, me negaba a ser el tipo que expone su dolor para que el resto opine sobre su vida. Hasta que una tarde, me escribió uno de los empleados del gimnasio por Instagram. No lo conocía, pero su mensaje me paralizó. Hola, no te conozco, pero vi lo que pasó. Esteban anda diciendo que tu prometida lo eligió a él antes de casarse contigo. Lo cuenta como un chiste. Solo quería que lo supieras. Tragué saliva. No respondí. Solo cerré el celular. Y entendí que ya no había vuelta atrás. El mensaje que recibí del chico del gimnasio fue como una confirmación cruel de lo que ya sabía. Pero me resistía a aceptar. Luciana no solo me había mentido. No solo había escondido el anillo. No solo había fingido amarme mientras salía con otro. También estaba dejando que su entrenador hiciera chistes a costa mía. Chistes sobre lo que fue nuestra relación, sobre lo que yo creía que era amor. Esa noche me senté frente a la computadora, abrí una hoja en blanco y escribí una carta. Una sola página. Luciana, te agradezco los buenos momentos, pero esta etapa terminó. Tu traición no fue un error impulsivo, fue una elección consciente. No voy a quedarme con la rabia. No voy a pelear por nada que ya se rompió. He cancelado la boda. Tienes una semana para mudarte. No necesito una explicación. Te deseo paz. Tomás. Imprimí la carta. La doblé con cuidado. Y la dejé sobre su almohada. Esa misma noche dormí en el sofá. Otra vez. No porque me doliera verla, sino porque no quería compartir ni el aire con alguien que había hecho de la mentira su zona de confort. A la mañana siguiente, ella no dijo una palabra. Tampoco dejó la carta en su lugar. Solo se fue temprano, y regresó tarde. Esa rutina se repitió los días siguientes. Era como vivir con un fantasma, silencioso, frío, pero aún presente. El día 5, vi bolsas de ropa apiladas en la entrada, maletas, unas cajas con zapatos, y su laptop en una mochila que solía usar para ir a clases de yoga. La encontré parada en la cocina. Tenía los ojos cansados, la mirada vacía. Ya encontré dónde quedarme, me dijo sin rodeos. Está bien. ¿Vas a odiarme para siempre? Esa pregunta me sorprendió. La miré con calma. No te odio, Luciana, pero no quiero que seas parte de mi vida. Eso no es odio, es dignidad. Ella bajó la mirada. Asintió. Y después de unos segundos en silencio, dijo, pensé que no te ibas a dar cuenta. Pensé que si lo hacía rápido, si lo negaba con suficiente convicción, podrías perdonarme sin saber todo. ¿Y qué fue todo? Tardó un momento en responder. Solo me sentía sola, atrapada. No fue amor, Tomás. Fue debilidad, ego. Me dejé llevar por alguien que solo me decía lo que quería escuchar. ¿Te acostaste con él? Silencio. No el primer día. Respiré hondo. No necesitaba más. Gracias por decirlo, le dije. Me arrepiento, murmuró. No de haber terminado, de cómo lo hice. Y sin que yo lo esperara, se acercó. Me besó la mejilla. Y se fue. Cerré la puerta. Y me quedé ahí. En silencio, escuchando cómo se alejaban sus pasos por la escalera. No lloré. No grité. Solo me senté en el suelo. Y me quedé ahí por casi media hora, mirando el vacío. Como si al fin la casa respirara sin tensión. Esa misma semana devolví el anillo. No quise venderlo. Tampoco guardarlo. Volví a la joyería donde lo había comprado y le expliqué la situación. El dueño, un hombre mayor, me miró con tristeza y dijo, a veces lo más caro no es lo que se paga, sino lo que se entrega. No me dieron el dinero completo, solo una parte, pero salí de ahí más ligero. Pasaron 2 meses. Durante ese tiempo, no supe nada de Luciana. Ni un mensaje, ni una señal, solo silencio. Hasta que una noche, mientras cenaba con unos amigos, vi que alguien me mencionó en una historia. Era una chica que también entrenaba en el mismo gimnasio. La historia era una captura de pantalla de un post. El entrenador Esteban ha sido denunciado por múltiples mujeres por conducta inapropiada en sesiones privadas. Y en los comentarios, alguien escribió, yo lo vi con una de sus alumnas que dejó a su novio por él. Ahora también la dejó a ella. Se me heló la sangre. Fui directo al perfil del tipo. Estaba desactivado. Busqué el de Luciana. Estaba público. Y su última publicación era una foto de ella sola, en una cafetería, con la frase, dejar todo también es empezar de nuevo. Y un solo comentario. Si alguien te rompe, no te rompas con él. No respondí. No sentí pena, ni alivio.
Solo una confirmación más de que no todo lo que se rompe merece ser reparado. Pasaron más de 3 meses desde que Luciana cruzó por última vez la puerta de mi departamento. Y aunque al principio el silencio era incómodo, aprendí a encontrarle sentido. Mis rutinas se hicieron más ligeras. Volví a leer en las noches, sin interrupciones. Volví a entrenar por gusto, no por distracción. Volví a cocinar para mí, sin pensar en la opinión de alguien más. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí solo. Sí, pero no vacío. Lo que viví con Luciana fue real en muchos aspectos. Yo la amé. De verdad. Y no me avergüenza decirlo. Porque si algo aprendí, es que amar con sinceridad nunca es ridículo. Lo ridículo es engañar. Lo cobarde es no decir la verdad cuando uno tiene la oportunidad de hacerlo. Un día, mientras ordenaba unas cajas del ropero, encontré un sobre cerrado. Era una nota que yo mismo había escrito meses atrás, cuando planeaba proponerle matrimonio. Un borrador de mis votos. Luciana. No prometo ser perfecto, prometo ser real. Prometo sostenerte en tus días grises, y no soltarte cuando tengas miedo. Prometo no irme cuando más lo necesites, y decir la verdad, incluso cuando duela. Lo leí, lo volví a doblar, y lo tiré. No con rabia, sino como quien suelta algo que ya no tiene lugar. Una semana después, coincidí con su hermana menor en el supermercado. No me saludó al principio. Pasó junto a mí como si no me hubiera visto. Pero luego, al cruzarnos en la fila de la caja, se giró y me dijo: «Ella te quiso, a su manera, pero te quiso». No respondí, porque a veces el silencio también es una respuesta, y yo ya no tenía interés en discutir lo que ella había sentido. Eso ya no me definía. Esa misma noche recibí un mensaje. Era de Luciana. Solo decía: «Gracias por no destruirme cuando pudiste hacerlo. Fuiste mejor persona de lo que yo supe ser». No contesté. No porque la odiara. No porque quisiera hacerme el fuerte, sino porque aprendí que no todas las palabras merecen respuesta, y que no toda culpa necesita redención. Al día siguiente, hice algo que había postergado por meses. Volví a mi lugar favorito del parque, ese banco de madera junto al lago, donde solía escribir. Saqué mi libreta, y escribí. A veces el amor no falla, falla la persona, y no es culpa del sentimiento, sino del que no supo sostenerlo. Cerré la libreta, miré el agua, y sonreí por dentro. Había sobrevivido, no al engaño, sino al dolor de creer que el engaño me definía. Una tarde, saliendo del trabajo, vi a una pareja joven besándose frente a una cafetería. Tenían esa torpeza hermosa de los que aún están descubriéndose, y por un segundo sentí un nudo en el pecho, pero no de tristeza, sino de esperanza, porque entendí que algún día volveré a amar, no como antes, no con la misma inocencia, pero con una nueva forma de fe, no en las personas, sino en mí mismo, en mi capacidad de dar, de soltar, de no aferrarme a quien no sabe quedarse, y sobre todo, en mi derecho a empezar de nuevo, sin cargar culpas ajenas. Luciana fue un capítulo, Esteban, una mancha, pero yo soy el autor, y todavía tengo muchas páginas por escribir. Me dijo que había perdido el anillo, pero cuando vi las cámaras, supe que me había perdido el respeto. Y no la expuse, no la insulté, solo la dejé ir, porque a veces, el acto más fuerte de amor propio es no pedir explicaciones a quien ya te lo dijo todo, mintiéndote.